Todo hombre sufre, pero no todo hombre se reconstruye. Cuando el dolor irrumpe en la vida, ya sea por una pérdida, una traición, un colapso interno, la primera reacción suele ser huir, resistirse, negar su presencia. Pero el estoicismo enseña lo contrario. No solo a soportar el sufrimiento, sino a descender en él como si se tratara de una forja sagrada. Porque ahí, y solo ahí, comienza la verdadera transformación. Imagina el alma como una estatua de mármol que el destino cincela a golpes de tragedia. Cada fractura revela una veta oculta. Cada caída una oportunidad para levantarse con más claridad. Marco Aurelio, emperador en el centro de la tormenta, no escribió sus reflexiones cuando todo iba bien. Las escribió rodeado de guerra, muerte y decepción. Y sin embargo, su mente permanecía intacta, libre, serenamente erguida. ¿Y si tú también pudieras aprender a convertir tus heridas en columnas? ¿Y si el dolor no fuera una maldición, sino una señal del camino? Tal vez no has venido a esta vida a evitar el sufrimiento, sino a aprender a usarlo. La pregunta no es si vas a caer, la verdadera pregunta es ¿quién vas a ser cuando te levantes? Porque el arte estoico de reconstruirse no empieza con fuerza, empieza con ruina. El estoico no busca consuelo fácil ni salidas superficiales, busca sentido, y si ese sentido solo puede encontrarse atravesando el fuego, entonces camina hacia las llamas con la frente en alto. El sufrimiento, según Epicteto, no proviene de los hechos en sí, sino de la interpretación que hacemos de ellos. No es la pérdida, sino el apego. No es el rechazo, sino la dependencia. Cuando transformamos la herida en maestro, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en guía. La roca que bloquea el camino se vuelve el camino. En los momentos más oscuros, la filosofía estoica susurra con voz firme: no estás solo en tu ruina. Otros antes que tú descendieron a lo profundo y salieron con la mente templada como acero tras el fuego. El sufrimiento no te rompe, solo revela qué partes de ti no eran sólidas. Imagínalo, una noche perpetua sobre la que se enciende una lámpara de aceite, una llama pequeña pero persistente. Eso es tu razón, eso es tu logos. Incluso cuando el mundo exterior se derrumba, puedes sostenerte en tu interior como una ciudadela inexpugnable. Cada día que sigues respirando tras el golpe, cada noche que sobrevives al miedo, estás reconstruyendo tus cimientos. No con yeso, sino con virtud. Pero para comenzar la reconstrucción, primero debes aceptar que estás roto. ¿Estás dispuesto a mirarte con los ojos de la verdad? Aceptar que estás roto no es debilidad, es la mayor forma de fuerza, porque solo quien reconoce su fractura tiene la posibilidad de sanarla. El resto vive engañado, disfrazando su dolor con ruido, placeres o evasión. Los estoicos entendían esta verdad. Séneca, escribiendo desde su exilio, no buscó ocultar su caída. La convirtió en papel, en pensamiento, en sabiduría destilada. Porque cuando la adversidad te arranca todo, incluso el orgullo, queda la sustancia más pura de lo que eres. Y allí, en ese silencio interno, empieza la reconstrucción. Pero no es una tarea rápida. Esculpir una estatua toma años. ¿Y qué mayor escultura que el alma? El proceso estoico no se basa en parches emocionales, se basa en la transformación radical del carácter. Día tras día, hábito tras hábito,
decisión tras decisión. Cada acto de templanza, cada gesto de autodominio, es un ladrillo sobre el que se edifica la nueva estructura. Imagina tus pensamientos como arquitectos. Cada creencia que eliges sostener se convierte en cimiento. Si tu mente se alimenta de culpa, rencor o victimismo, construirás una prisión. Pero si siembras juicio sereno, aceptación de lo inevitable y orientación hacia la virtud, levantarás una fortaleza. El primer paso estoico no es cambiar el mundo, es cambiar cómo lo interpretas. Puedes empezar hoy sin quejarte a poner el primer bloque en tu alma rota. Una de las mayores mentiras que aprendemos es que debemos esperar a sentirnos bien para actuar bien. Pero los estoicos enseñaban lo contrario. Actúa con virtud, incluso cuando estás desgarrado por dentro, y el alma te seguirá. El alma, como el hierro, toma la forma del fuego al que se expone. Cuando te levantas en medio del dolor, no porque sea fácil, sino porque es correcto, entonces estás practicando filosofía viva. No teoría, no ideas bonitas para discutir en un salón, sino virtud encarnada. Y esa acción silenciosa, invisible para el mundo, es donde el alma se retempla como acero romano. Piensa en Marco Aurelio, emperador de un imperio que se desmoronaba. Mientras sufría por dentro la muerte de sus hijos y las traiciones de sus cercanos, escribía con una tinta serena: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos». Escribía no porque tenía paz, sino para construirla. Y ese es el arte estoico de la reconstrucción. No puedes controlar que el mundo te haya herido, pero puedes decidir que no te destruya. Puedes tomar ese sufrimiento como el martillo que cincela, no que rompe, como el viento que endurece, no que apaga. El sufrimiento es inevitable, pero que ese sufrimiento sea estéril o fértil depende de ti. ¿Y si hoy tuvieras el coraje de convertir tu herida en tu origen? La herida no es el final, es el umbral, pero para atravesarlo necesitas cambiar la pregunta que te haces. No es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué puedo hacer con esto? Esa es la alquimia estoica. Transformar lo indeseado en virtud, convertir el veneno en medicina, la caída en cimiento. Epicteto lo decía con la dureza de quien fue esclavo. No busques que las cosas pasen como tú quieres, más bien, desea que ocurran como ocurren, y así hallarás la paz. Esa aceptación no es resignación, sino una revolución interior. Es dejar de luchar contra lo que ya es, para empezar a trabajar con ello. En tu sufrimiento hay lecciones que no podrías aprender en la comodidad. El dolor talla una profundidad en el alma que ningún placer podría lograr. Te obliga a ver lo esencial, a soltar lo accesorio, a encontrar dentro de ti una fuerza que jamás sospechaste. La reconstrucción empieza cuando dejas de esperar que todo vuelva a ser como antes. No volverá, pero puede ser mejor, puede ser más sabio, puede ser más verdadero. No porque no duela, sino porque a través del dolor ha despertado algo más grande que tú. Y si tu alma justo ahora estuviera forjando su verdadero templo en el silencio de tu caída. Imagina a un escultor frente a un bloque de mármol. A simple vista es solo una piedra más, pero el escultor ve algo oculto dentro. Cada golpe de cincel no es destrucción, es revelación. Así trabaja el dolor sobre el alma. Rompe lo superfluo para dejar emerger lo esencial.
Los estoicos comprendieron que la adversidad es el taller de la virtud. Marco Aurelio, emperador en tiempos oscuros, escribió entre guerras y pérdidas: la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a caminar bajo la lluvia. No buscaba consuelo, buscaba claridad. Comprendía que no hay crecimiento sin fricción, ni despertar sin crisis. Lo que hoy ves como ruina puede ser la cantera de tu sabiduría futura, porque solo el que ha caído comprende el arte de levantarse, y solo el que ha perdido valora el silencio, la calma, lo inmutable. Ese es el corazón del estoicismo, no escapar del sufrimiento, sino abrazarlo como maestro. La reconstrucción no se hace en un día, requiere temple, visión, paciencia. Pero cada día que eliges no rendirte, estás esculpiendo una nueva versión de ti, más sobria, más fuerte, más libre. Y cuando mires atrás no verás solo el dolor, verás la alquimia, verás cómo en la fractura nació el fundamento. ¿Estás dispuesto a cincelarte a ti mismo desde las ruinas? Reconstruirse desde el sufrimiento exige algo más que voluntad. Exige dirección, y para los estoicos esa dirección se encuentra en la virtud, no en el placer, no en la fama, no en el éxito, sino en actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza, incluso cuando el mundo parece estar en ruinas. Cuando todo se derrumba, la única arquitectura que permanece es la del carácter, y ese carácter se forja no cuando todo va bien, sino en los días sin luz, cuando el alma tiembla y aún así decide no doblegarse. En esos momentos, elegir la virtud es un acto revolucionario. Epicteto, nacido esclavo, decía que nadie puede quitarte tu capacidad de elegir lo correcto. Te pueden arrebatar todo menos tu juicio moral. Esa es la verdadera libertad, la que no depende del exterior, sino del dominio interior. El que cultiva ese tipo de libertad se vuelve invulnerable al caos. En medio del dolor, pregúntate: ¿cómo respondería alguien sabio? ¿Cómo actuaría alguien virtuoso? No se trata de reprimir emociones, sino de canalizarlas hacia un propósito mayor. Convertir la rabia en acción justa, el miedo en cautela valiente, la tristeza en compasión. Cada decisión en medio del sufrimiento puede ser un ladrillo en la catedral de tu alma. Pero debes elegir con atención, porque también pueden ser ruinas añadidas al desastre. ¿Estás listo para reconstruirte desde adentro, piedra a piedra, virtud por virtud? El dolor, si se comprende, deja de ser un enemigo y se convierte en un mentor silencioso. No te habla con palabras dulces, sino con cicatrices. No enseña en aulas, sino en noches de insomnio y suspiros contenidos. Y sin embargo, sus lecciones son profundas. Te muestra lo que es esencial, lo que permanece cuando todo lo superfluo ha caído. En la escuela estoica, el sufrimiento no es una maldición, es una forja. En ella se purifica el espíritu, se descarta lo innecesario y se templa el alma como hierro expuesto al fuego. Aquel que acepta su dolor con dignidad y lo transforma en virtud, se vuelve indestructible por dentro. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en su diario que el fuego convierte en llama todo lo que toca. Esa es nuestra tarea, tomar el dolor y hacer de él luz. No permitir que nos queme por dentro, sino que nos ilumine desde dentro. Usar las pérdidas como recordatorio de lo que realmente vale. El dolor también revela nuestras dependencias. Cuando algo se va y duele, es porque era necesario o porque estábamos apegados.
El estoico observa su dolor, lo analiza, lo interroga, y si descubre que está encadenado a algo externo, trabaja por liberarse, porque solo quien ha aprendido a sufrir puede aprender a ser libre. Y la libertad interior es el arte supremo de la reconstrucción. Pero ¿qué tan dispuesto estás a mirar el dolor de frente y responder con virtud? Hay una diferencia sutil entre resistir el dolor y transformarlo. Resistirlo es tensarse, endurecerse, intentar sobrevivir. Transformarlo, en cambio, es absorber su energía y redirigirla. Es el trabajo del alquimista interior que convierte el plomo de la aflicción en oro de sabiduría. Epicteto decía que no son las cosas las que nos dañan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Cuando sufrimos, la mente se llena de juicios. Esto es injusto, esto no debería pasarme, esto arruina mi vida. Pero si logramos suspender ese juicio por un momento, si logramos mirar el hecho sin adornos emocionales, algo cambia. El dolor pierde parte de su veneno. Lo primero que puede reconstruirse desde el sufrimiento es nuestra mirada. Y eso no requiere recursos externos, solo coraje filosófico. El coraje de dejar de ser víctimas de los acontecimientos y convertirnos en escultores de nuestro destino. En ese silencio estoico, donde el alma reflexiona sin prisas, se empieza a vislumbrar una pregunta poderosa. ¿Qué virtud puedo ejercitar aquí? La respuesta puede ser paciencia, fortaleza, humildad, compasión. Cualquiera que sea, será una piedra más en la arquitectura de nuestra alma. No somos lo que nos sucede, sino lo que decidimos construir con lo que nos sucede, y esa elección, aunque silenciosa, puede cambiar el curso entero de una vida. Entonces, si tienes ante ti los escombros de lo que fuiste, ¿qué tipo de templo estás dispuesto a edificar con ellos? Marco Aurelio escribió en su diario: el fuego convierte en llama todo lo que se le arroja. Así debe ser el alma del estoico. No se apaga con las pérdidas ni se debilita con el caos. Al contrario, convierte cada golpe del destino en una chispa más para su llama interior. Pero esa transformación no es automática, es un arte, y como todo arte, se cultiva con práctica, intención y repetición. ¿Qué significa esto? Que cada sufrimiento es una oportunidad de entrenamiento, cada decepción una lección oculta, cada fracaso una invitación al autodominio. Lo que parece el final puede ser apenas un inicio disfrazado. Una vida rota puede no ser el cierre de una historia, sino el prólogo de una versión más alta de uno mismo. El estoico lo entiende. No hay evolución sin crisis. No hay virtud sin prueba. En los momentos de quiebre, cuando todo parece derrumbarse, la mente filosófica se pregunta: ¿qué control tengo aquí? Y la respuesta no está en el exterior, sino en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Ahí reside la verdadera fuerza, en la elección, en la virtud ejercida aún en medio del caos. El dolor entonces deja de ser un enemigo, se vuelve mentor, y uno se vuelve aprendiz de su propia resiliencia. ¿Estás dispuesto a mirar tu sufrimiento a los ojos y decirle: gracias por enseñarme a ser más fuerte de lo que imaginaba? El estoico no niega el dolor, no lo reprime ni lo disfraza. Lo contempla, lo estudia, lo entiende, porque sabe que el sufrimiento no es una maldición, sino una señal.
una oportunidad de reenfocar el alma hacia lo esencial. Piensa en una estatua agrietada por el tiempo. Aunque dañada, no pierde su dignidad. Cada grieta revela una historia. Así también somos nosotros, moldeados por los golpes, esculpidos por las pérdidas, pulidos por la adversidad. El dolor, lejos de destruirnos, revela nuestra forma más verdadera. Pero para que esto ocurra, hace falta un acto de coraje. Dejar de huir. La mayoría corre de su dolor buscando distracciones, consuelos rápidos o culpables. El estoico, en cambio, se detiene. Mira de frente la herida. No se pregunta por qué le pasó, sino para qué. Y en esa introspección descubre algo poderoso. La libertad no consiste en evitar el sufrimiento, sino en transformarlo. En usarlo como piedra fundacional de una nueva forma de vivir. Una vida más sobria, más consciente, más fuerte. Cada momento de oscuridad contiene en sí la semilla de una luz mayor, pero solo si uno se atreve a escarbar en la tierra de su tristeza para encontrarla. El estoico escarba, con paciencia, con sabiduría, con la certeza de que su alma puede brotar incluso desde las ruinas. Reconstruirse no significa volver a ser el mismo. Significa volverse más consciente, más esencial, más verdadero. Lo que una vez fuiste ya no basta. El dolor te llama a un nuevo nivel de existencia. Epicteto, nacido esclavo, no pidió una vida cómoda, pero descubrió en su desdicha la posibilidad de una libertad interior que ningún amo podía arrebatarle. Así también nosotros debemos preguntarnos, ¿qué libertad yace oculta en nuestras propias cadenas? No se trata de negar la injusticia o justificar el mal, sino de aprender a responder con virtud. ¿Fuiste traicionado? Aprende fidelidad a ti mismo. ¿Fuiste abandonado? Encuentra la compañía inviolable de tu propia alma. ¿Fuiste derrumbado? Conviértete en quien sabe edificar con piedras rotas. La sabiduría estoica no es resignación, sino transformación. Es mirar el incendio y en lugar de lamentar lo perdido, comenzar a forjar con sus brasas un nuevo hogar interior. No por capricho, sino por necesidad. Porque lo exterior arde siempre, pero lo que construyes en tu interior puede resistir todos los fuegos. Marco Aurelio escribió que cada dificultad contiene una instrucción. El obstáculo es el camino. ¿Estás dispuesto a caminarlo aunque duela? ¿A encontrar en la aspereza del sendero tu fuerza más profunda? Quien lo hace, deja de temer el dolor, porque sabe que ya no lo destruye, lo forma, lo revela, y entonces la herida deja de sangrar y comienza a enseñar. Hay un umbral invisible entre la víctima del sufrimiento y el artífice de su propia transformación. Ese umbral se llama decisión. No es una emoción, ni una revelación súbita. Es una elección silenciosa, no dejarte romper. El estoicismo no niega que el dolor exista, simplemente niega que tenga la última palabra. Como el hierro en la fragua, tu carácter se templa en la llama. Y cada vez que eliges no rendirte, cada vez que eliges virtud sobre queja, estás forjando una nueva alma, más resistente, más lúcida, más libre. Séneca decía que no importa cuán adversas sean las circunstancias si tienes dentro de ti el poder de darles forma. El sabio no pide una vida fácil, pide una mente fuerte. Y la mente se fortalece justo cuando todo lo externo parece colapsar. Pregúntate, ¿qué clase de ser humano quiero ser cuando ya no me quede nada que perder? Esa respuesta no solo te define,
te construye, porque el dolor no es el final, sino el inicio de una reconstrucción más auténtica. El alma estoica no huye del sufrimiento, lo enfrenta con dignidad, porque sabe que no hay fuerza más profunda que la de quien se rehace desde sus cenizas, sin perder la serenidad, sin renunciar a la virtud. Y en ese gesto silencioso nace una nueva libertad, no la de evitar el dolor, sino la de trascenderlo. Recuerda esto, nadie escapa a la herida, pero no todos eligen transformarla. El estoico no pregunta, ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo hacer con esto? Esa pregunta, simple y serena, abre el portal a una nueva vida. Porque quien busca sentido en medio del dolor no lo niega, lo convierte en maestro. Marco Aurelio escribió que la vida del ser humano es como una roca contra la que las olas golpean sin cesar. Permanece, firme e inmutable. ¿Y si tú fueras esa roca? ¿Y si tus cicatrices no fueran señales de debilidad, sino las marcas de tu invencibilidad? Todo lo que te ha sucedido hasta ahora puede servir a tu reconstrucción. No necesitas más tiempo ni más consuelo, necesitas visión. Ver el sufrimiento no como tu ruina, sino como la cantera de tu carácter. Epicteto, quien fue esclavo, no pidió libertad externa, pidió dominio interno, y lo consiguió. Fue libre porque ya no dependía de nada fuera de su voluntad. ¿Qué pasaría si tú también te convirtieras en el dueño de tu interior? Si dejaras de reaccionar y comenzaras a responder. No hay poder más grande que el de quien, habiendo caído al abismo, decide subir paso a paso, sin resentimiento, sin orgullo, solo con propósito. Esa es la reconstrucción verdadera, la que se hace desde adentro, sin ruido, sin drama, con virtud. Porque reconstruirse no es volver a ser lo que eras, es volverte lo que deberías ser. En la forja del espíritu el calor más intenso no es el del mundo exterior, sino el del juicio interno. Porque reconstruirte no es solo sobreponerte al dolor, sino enfrentarte a ti mismo, a tus miedos, tus apegos, tus expectativas rotas. Esa es la lucha más honesta y la más difícil. Cuando las cosas van mal, la mente busca culpables, busca explicaciones, busca evasiones. El estoicismo te propone algo más radical, mirar de frente el dolor y preguntarte qué parte de ti está aún aferrada a lo que ya no existe. Porque el sufrimiento no nace del hecho, sino del pensamiento que insiste en que el hecho no debería haber ocurrido. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Y si tu reconstrucción comenzara cuando decides dejar de imaginar lo que pudo ser y abrazar lo que es? ¿Y si tu vida no necesitara justificarse, sino simplemente vivirse con virtud? Cada día que pasa tienes la oportunidad de reconstruirte, no desde el orgullo ni desde la rabia, sino desde la serenidad. El estoico no reacciona con dramatismo, sino con temple. Cada pérdida le recuerda lo que no depende de él, y cada elección le recuerda lo que sí. Reconstruirse entonces es elegir cada día la dignidad por encima del desespero, la acción por encima del lamento, no para aparentar fortaleza, sino para convertirla en hábito. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación, en lo invisible, en lo silencioso, en lo estoico. Imagínate caminando entre ruinas, columnas partidas, templos derruidos, ecos de lo que alguna vez fue esplendor. Pero entre esos escombros hay una semilla, una posibilidad. Eso eres tú tras el sufrimiento, no un final,
sino el terreno fértil de una nueva construcción. El estoicismo no pretende que olvides lo que pasó. No se trata de amnesia emocional, sino de alquimia espiritual. Transformar el dolor en dirección, el vacío en virtud. Porque cada pérdida deja espacio. Y lo que hagas con ese espacio definirá la arquitectura de tu alma. Epicteto fue un esclavo, no dueño de su cuerpo, pero soberano de su espíritu. Él enseñaba que nadie puede herirte sin tu consentimiento. Entonces, si el mundo te golpea, la pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿qué haré con esto? ¿Te hundes o te elevas? ¿Te endureces o te purificas? Reconstruirse no es gritarle al universo para que cambie, es susurrarte a ti mismo con firmeza: soy más fuerte que esto, porque no es el evento lo que importa, sino la respuesta que eliges. Cada respuesta virtuosa es un ladrillo, cada acto de templanza, una columna, cada pensamiento justo, un cimiento. El edificio de tu alma no necesita aplausos, solo coherencia y paciencia. Porque el sufrimiento construye lento, pero lo que edifica, si eliges bien, es eterno. ¿Estás dispuesto a empezar desde dentro? El silencio interior es la primera piedra de una nueva vida. Antes de reconstruir hay que escuchar. No al bullicio del mundo ni a la voz de quienes opinan desde la distancia, sino a ese susurro profundo que te dice: aún estás aquí. Y si estás aquí, puedes empezar. Marco Aurelio, emperador de imperios, entendía que el dominio del mundo no vale nada si uno no domina su mente. En sus noches solitarias, escribía sobre la insignificancia del poder y la majestuosidad del carácter. Él sabía que el verdadero renacimiento sucede en la conciencia, no en el aplauso. Así comienza tu reconstrucción, no con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas pero firmes. Levantarte a pesar del cansancio. Elegir el pensamiento virtuoso sobre el rencor, guardar silencio en vez de alimentar la queja. Esas acciones mínimas son monumentos invisibles que solo los sabios reconocen. La práctica estoica no es para quienes quieren recompensas inmediatas. Es para quienes están dispuestos a sembrar en invierno sabiendo que la primavera vendrá. A construir sin garantías externas, a vivir sin depender del resultado porque entienden que el proceso en sí ya es victoria. No estás perdido, estás en tránsito. No estás roto, estás en evolución. No estás solo. Dentro de ti habita la razón universal, la chispa divina que ha guiado a los sabios a través del tiempo. La pregunta ahora no es si puedes reconstruirte, es: ¿te atreves a comenzar de verdad? La reconstrucción verdadera no necesita testigos. Se forja en la sombra como el mármol que esculpe la paciencia y no la prisa. Cada acto de autodisciplina es un cincel que afina tu forma interior. Cada vez que eliges la razón sobre la reacción, estás restaurando tu arquitectura moral. Séneca decía que no debemos desear que las cosas ocurran como queremos, sino querer que ocurran como ocurren. Esa aceptación es la columna que sostiene la nueva estructura. El estoico no edifica una vida ideal, edifica una mente capaz de resistir cualquier ruina. La fortaleza que buscas no proviene de motivación, sino de claridad. No esperes sentirte listo. Empieza. No busques que el mundo apruebe tu camino. Camina. No pidas que el dolor desaparezca. Utilízalo. Haz del sufrimiento una piedra angular, no un ancla. Reconstruirse es elegir el carácter antes que el consuelo.
Es sacrificar el deseo de simpatía para conquistar el respeto silencioso de uno mismo. Es enfrentarse a la tentación del resentimiento y responder con templanza, porque sabes que tu alma no se forja en el placer, sino en la resistencia. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. Cada día que vuelves a ti mismo estás un paso más cerca de aquello que ningún fracaso puede destruir. La serenidad que nace de vivir de acuerdo con la virtud. Y cuando sientas que retrocedes, recuerda, incluso las olas que retroceden vuelven con más fuerza. Hay una fuerza silenciosa en aquel que ha tocado fondo y decidió erguirse sin rencor. El mundo puede romper tu cuerpo, pero no tu voluntad si tú no lo permites. Esta es la joya escondida del sufrimiento. Te ofrece la oportunidad de descubrir quién eres sin tus máscaras, sin tus adornos, sin tus apegos. Marco Aurelio escribió que todo lo que nos sucede está tallado en el mármol de la naturaleza, y si vivimos conforme a esa naturaleza, nada puede realmente dañarnos. Tu dolor no es una maldición, es una puerta hacia un yo más templado, más sabio, más libre. La reconstrucción estoica no implica volver a ser quien eras antes del dolor. Implica trascenderlo, ser transformado, que el dolor deje de ser una herida y se convierta en una cicatriz que ilumina, no que oscurece. Que recuerde tu coraje, no tu caída. Si buscas justicia, que sea hacia ti mismo. Deja de cargarte con culpas inútiles, con expectativas rotas, con ideales ajenos. Tu valor no está en lo que perdiste, sino en lo que decidiste no perder. Tu alma, tu virtud, tu autodominio. Y cuando sientas que ya no puedes más, pregúntate, ¿qué haría el yo que aún no he sido, pero que podría llegar a ser? Esa es la imagen que debes perseguir. No tu reflejo roto, sino tu figura en mármol, aún por esculpir. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti, quizás invisible para los demás, resiste. Algo en ti no se conforma con ser víctima del dolor, sino que quiere forjar virtud a partir de él. Porque el dolor no es el final del camino, sino la fragua donde se templa el carácter estoico. Epicteto lo dijo con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si cambias tu forma de ver el sufrimiento, cambias el poder que tiene sobre ti. Lo conviertes en maestro, en mentor silencioso, en arquitecto de tu resiliencia. Este arte estoico no se aprende de una vez, es una práctica diaria. Es escribir en tu diario cada noche lo que pudiste soportar con dignidad, lo que aún te duele y cómo puedes responder mejor mañana. Es leer a los sabios que caminaron antes que tú. Es disciplinarte no para dominar a otros, sino para no ser esclavo de ti mismo. Quizás hoy estás roto, pero dentro de esas ruinas yace una nueva estructura por levantar. Más firme, más sobria, más tú. Si este mensaje ha tocado algo en ti, cultívalo. Comparte esta filosofía, medítala, escríbela. Suscríbete si quieres más luz en este camino. Y sobre todo camina con la frente en alto. No porque no hayas caído, sino porque has elegido levantarte con virtud. Tu sufrimiento puede ser el inicio de tu libertad. No lo rehuyas. Atraviesa el fuego y reconstruye.